Señor Todopoderoso, aquí estamos esta mañana, Señor. Primer día de la semana hemos venido a adorarte, a glorificar tu santo y todopoderoso nombre. Ayúdanos, Padre, como dice esa alabanza preciosa, a continuar en tu camino, aún a través de situaciones difíciles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Te damos gracias por un día más de vida que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el hogar con lo que nos has bendecido, por nuestro cónyuge, nuestros hijos, nietos. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar santo, por cada alma aquí presente, por los niños, los jóvenes, los adultos, y por las personas que no han podido venir, y las personas que están viendo este mensaje. Pedimos que los bendiga grandemente, Señor. Háblanos esta mañana a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre en una forma poderosa, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y juntos decimos, amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Bonito día, ¿verdad? Precioso, un poco fresquecito. Hoy en la mañana que llegamos con los hermanos, había como poquito de escarcha en el piso. Pero bueno, es que está poco frío. Prepare su Biblia, por favor. Vaya a Ezequiel, capítulo 2, en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 2, después de Lamentaciones. Ezequiel, capítulo 2, en el Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 2. Ahí antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Estamos ahí, hermanos. Amén. Antes de comenzar en esta parte bíblica, el mensaje básicamente es una pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién envió Dios a compartirte a Cristo? ¿A quién? ¿A quién envió Dios para que te compartieran a Cristo? En unos momentos les voy a pedir a algunos hermanos si se animan a venir acá para que nos den un pequeño testimonio. ¿Quién les compartió a Cristo a ustedes? Personalmente, hermanos, ya les he contado mi testimonio. A Dios, antes de entregarle mi vida a Cristo, ya había enviado a guerreros cristianos a compartirme la palabra. Pero me rebelaba, hermanos. Me rebelaba contra Dios. Era un rebelde. Un corazón de piedra. Yo recuerdo que llegué a este país como a los 18 años de edad. Y por ahí como a los 20, 21, yo observaba en la televisión programas. Había un predicador, Jimmy Swaggart. Oh, ese hombre me encantaba cómo predicaba, pero nomás lo escuchaba sin poner mucha atención, ¿verdad? Pero Dios tiene poder, hermanos, para quebrantar a un corazón rebelde. Y en medio, hermanos, de una vida desastrosa, en medio de un hogar deshecho, viviendo literalmente en la calle, allá por North Hollywood, allá en un garaje atrás del garaje, ahí vivía su servidor, como resultado de mi pecado. Fíjense, hermanos, que Dios envió a un varón, su nombre Frank Durán. Ya no lo volví a ver, lo miré uno que otras 2 veces, no sé qué pasó con él. Pero Dios me mostró a través de este varón de Dios lo que es una vida plena, una vida llena de gozo, de paz. Me mostró a un hombre humilde, muy inteligente, humilde. Me mostró lo que es una verdadera amistad, un verdadero amigo. No solo eso,
me dio Dios la oportunidad de ver de observar su hogar. Un hogar que yo ya no tenía. Hermanos, era un hogar bello. Pobremente, su esposa, sus 3 hijos, pero había amor en ese hogar. Cuando yo miraba que la esposa lo iba a recoger y le decía, mi amor, y un besito, y los niños, nadie lo abrazaban, decía, ay, ¿qué tiene ese hombre que yo no tengo? Tenía a Cristo, hermanos, tenía el amor de Cristo. Y un día me invitó a su iglesia, aquí a Diamond Bar, y el pastor Raúl Reese estaba dando su testimonio. Abril 28 de 1998, este inservible servidor, pecador número 1, le estaba entregando su vida a Cristo. Quizás ustedes no se recuerden la fecha, yo sí me recuerdo bien. Abril 28 de 1988. Nuestra hija Marlene tenía 5 años de edad. Ahora mi pregunta es, ¿quién le compartió a usted, a Cristo? ¿Se recuerda usted el nombre de esa persona? Yo sé que la hermana Célida rapidito levantó la mano, así, venga hermanita, nos va a compartir por favor unos 2 minutitos. ¿Quién le compartió a Cristo? Hermanos, denle un micrófono y que se ponga aquí arriba para que salga ahí, que no se vaya a caer ahí arriba y me miente ahí por las gradas. Denos un pequeño testimonio y después alguno de ustedes si se anima, tengan cuidado. Si alguien de ustedes se anima, nos va a compartir de la persona que le compartió a Cristo. Adelante, mi hermanito. Buenos días, hermanos. Ahí está, aquí soy. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Voy a dar un pequeño testimonio. Cómo fue mi Dios, cómo me trajo a los pies por medio de una señora, una hermana que se llama Guadalupe Sandoval. Ella, desde que estaba mi niña chiquita, la más chica, siempre me hablaba del Señor y yo me ignoraba. Una vez yo sentía que algo me hablaba aquí al oído, sentía que algo me redarguía el oído. Y un día estaba enfadada y yo dije, ya me enfadó esto. Así con esa... Y como que yo sentía que algo me hablaba por las palabras que ella me daba. Y me hablaba y me invitaba a la iglesia y me decía, vamos a la iglesia. Y yo le decía, ay, pues después. Y dice, déjame ir a la niña. Pues llévela. Yo se la llevara para estar más a gusto yo, ¿no? y se la llevaba todos los domingos hasta que un día empecé, sí, llegué a ir con ella unas veces, pero no iba con tanta devoción. Y hasta que un día le digo al pastor que había un muchacho que cantaba todos los días las canciones de Javier Solís en la iglesia, en la fábrica, todo el día cantaba ahí en mi departamento donde yo trabajaba, y le digo, oyes, ¿y tú no sabes una canción que se llama Allí con Javier Solís? Le dice, no puede haber una canción que se llama Allí. Sí hay. Y le digo a mi mayordoma, ¿verdad, Cata? Le digo que sí hay una canción que se llama Y sí, me dice, a ver, si te apuesto $10 que no hay. Le digo, sí hay. Y ya se la empecé yo a cantar. Entonces, pues me gané yo los $10. Y dice, pues después te los traigo. Dice. Y lo que me trajo fue una Biblia. Y entonces ya me la llevé yo y la empecé a escuadriñar, y ahí empecé a sentir como ganas de hacer preguntas. Y le empecé a preguntar a la hermana Lupe, la señora que me trajo a los pies del Señor. Y me dijo, ay, pues yo no, le empecé a preguntar porque había un versículo que decía que hay de las que están embarazadas cuando ese tiempo, pues que
iba a ser terrible, me imagino, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso y le dije, oiga, doña Lupe, ¿y por qué dice esto y esto? Ay, dice, pues esto yo no te lo puedo contestar. Dice, le voy a preguntar a Meñito, le decía, para que venga y les explique. Y de ahí empezó ella y los trajo a la casa, el pastor que está en Lagos, él era mi pastor antes, él todavía lo considero porque yo tomo lo voy y lo visito. Para mí, pues yo lo quiero mucho a él y a toda su familia porque él fue el que nos trajo a los pies del Señor también. Nunca nos dejaba, él traía un basecito y nos traía, eran a las primeras que nos recogía. Entonces, pues tengo mucho que agradecerle y por eso yo estoy agradecida con Dios y con la hermana Lupe que ella nos trajo al Señor, a los pies del Señor. Que Dios los bendiga. Gracias. ¿Alguien más se anima a compartirnos quién le compartió a Cristo a usted? Venme. Aquí arriba para que... Ahí da la vuelta para que no te vayas a caer, mira. Ahí. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo les voy a compartir cuando Cristo me alcanzó. Antes de eso ya nos hablaban. Así llegaban a la casa y nos tocaban y uno, como es ignorante, decían que ahí vienen los aleluyos y que cierran la puerta y como que ahí ya tenía Dios preparado algo para mí. Ya después enseguida pues ya conocí a mi esposo y me junté con él y después ya vinieron pues problemas grandes y ahí nos empezó a invitar a la iglesia una hermana que no sé si lo conozcan ustedes, se llama Marta, y el hermano Jesse. Íbamos, pero yo iba pues nada más porque me gustaba un poquito así como para distraerme, pero no lo tomaba así tan en serio. Y ya después cuando se acercó una prueba así más grande, que encerraron a mi esposo, ahí fue cuando empecé a sentir de verdad la necesidad de Dios, y esa misma hermana Marta y su esposo nos fueron a visitar y nos empezaron a hablar más, ¿verdad? Y no solamente tocó mi corazón Cristo, sino que también a mi suegra, a mis cuñados y después enseguida yo fui a la iglesia, mi cosecha, pero yo iba pues con otra necesidad, que ahí se daban alimentos y eso, pero ya Dios tenía preparado algo para mí y estaba el pastor aquí, él era asistente de pastor, de consejería y ya entré así con él y ahí fue cuando yo acepté a Cristo. Yo sentí cuando el pastor puso la mano en mi cabeza porque tenía así como con mucho estrés, un peso así grande. Y cuando él oró por mí, yo acepté a Cristo y sentí algo así fuerte, como que quitaron un peso de mí. Y ahí, poco a poco, yo fui conociendo a Cristo. Después empezamos a un estudio bíblico que es la vida de Jesús, está en Mateo. Y fue así como anillo al dedo porque ahí habla de la vida de Jesús. Y ahí poco a poco empecé a conocer. Y Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio. Gracias. Quiero aclarar para las personas que escuchan ese tipo de testimonios y escuchan llorar a alguien, es un lloro de gozo, ¿qué, hermanos? Ese no es un lloro de dolor, es de gozo. Ahora, el título del mensaje es ¿a quién envió Dios a compartirte a Cristo? Vaya a Ezequiel capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 4, si por favor se pone de pie, como reverencia a la palabra, como de costumbre. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, Señor Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esos dos testimonios. Gracias por esos guerreros, esas guerreras que tú enviaste a compartirles la palabra. Gracias por ese guerrero que enviaste a mi vida a compartirme tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu palabra esta mañana, Señor, este día. Tu palabra, poderosísima palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: tomen asiento, hermanos, por favor. Vamos a leer el versículo 1. Yo le voy a pedir que en cada parte que leamos, que usted ponga su nombre. El versículo 1 dice: me dijo, hijo de hombre, hija de hombre. La condición, está hablando de la condición humana. Usted y yo y toda la humanidad somos un hijo, una hija de un hombre. Y todo comenzó allá en el Edén con Adán. La mujer nació de la costilla de Adán. Así es que usted y yo somos hijo, hija de hombre. Cuando usted lee esta parte, ahí ponga su nombre. Y me dijo: José, hijo de hombre. Jesús, hijo de hombre. María, hija de hombre. Ahí ponga su nombre. Y le dice: mire, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Vamos a una pausa ahí. Es tremendo, hermano. Le dice: ponte sobre tus pies y voy a hablar contigo. En otras palabras, sería como nosotros conocemos esa frase: pon tus pies sobre la tierra. Porque antes de venir a los caminos del Señor, hermanos, yo no tenía los pies sobre la tierra. Mis pies corrían para allá, para acá, hacer esto, hacer aquello, cosas que no le agradaban a Dios, y mis pies andaban por un lugar a otro. Mis pies corrían de mi familia, no los atendía. Corría de mi esposa, no le daba atención, no le daba amor. Corría de mis hijos, no los atendía. Cuando yo veo videos de nuestro primer hijo, me quebranta el corazón. Él ya está en la presencia del Señor. De hecho, mi hijo fue una de las personas que me ministraba a mí. Y yo veo los videos y yo no veo abrazando a mi hijo. Fíjense, hermanos. A mí me encanta tomar videos. Mis hijos saben, mi familia, fotos y todo eso. Yo no veo que yo ese afecto con mi hijo. Me quebranta el corazón. ¿Por qué? Porque mis pies no estaban sobre la tierra, mi hermano, mi hermana. Versículo 2 dice: mire, esto está tremendo, hermano. Este mensaje, hermano, créanme que a mí, personalmente, el Señor me quebrantó. 2. Y luego me habló. Oiga esto: entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y entonces oí al que me hablaba. Dice que entró el Espíritu en él, hermanos, en Ezequiel, y lo afirmó sobre sus pies. Hermanos, miren, lo mismo hizo Dios con usted y con su servidor. Ese día que le entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu entró en nosotros y nos afirmó sobre los pies. Hermanos, como dice la hermana, yo esa noche cuando entregué mi vida a Cristo, yo manejé desde acá, desde Diamond Bar hasta North Hollywood, un carro que
se me quedaba por todos lugares. Iba yo llorando, quebrantado, hermano. Yo no sabía qué estaba pasando con mi vida. Todo lo que sabía es que algo había pasado. Esa noche dormí como jamás había dormido en mi vida, como un bebecito. ¿Por qué? Porque Dios puso mis pies sobre la tierra y yo le había escuchado. Y ese varón fue obediente a llevarme, a invitarme a su iglesia. Pero mire que dice Hechos capítulo 1. Vaya a Hechos capítulo 1 para que vea qué más nos dice la palabra de este tema. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vaya a su Biblia, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Listos, hermano? No hay buenas Biblias todavía por ahí. Adelante, el Nuevo Testamento. Ahí despuesito de Juan. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esto fue lo que pasó ese día que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Dice, versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me vas a hacer testigos, dice, en Jerusalén, ahí en tu vecindario, en Riverside. Y me vas a hacer testigo en Judea, donde quiera que vayas, a otras ciudades. Me vas a hacer testigo en Samaria, donde quiera que andes lejos. Pero no solamente ahí. Me vas a hacer testigo, ¿qué dice? ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Donde quiera que usted esté, el Señor le va a usar a usted y a mí. Ahora, continuemos con nuestra lectura. Vayamos al versículo 3, por favor. Vaya al versículo 3. Dice el versículo 3. Oiga nomás, dice. El versículo 3, oiga nomás. Y me dijo, hijo de hombre, recuerda, ponga su nombre ahí. Hija de hombre, hijo de hombre. Oiga, yo te envío a los hijos de Israel. Gentes, ¿qué tipo de gentes eran? Está hablando de todo el mundo, hermanos. Rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y quiénes más. Y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahora, dice que son gente rebeldes, hermanos. Ezequiel tenía que ir a proclamar, a compartir la Biblia, la palabra, a gente rebelde. Y no solamente eran la gente rebelde, dice que también sus padres eran rebeldes. Yo no sé usted, mi hermano, mi hermana, pero yo fui el primero en nuestra familia en venir a Cristo. Mis padres estaban en rebeldía. Gracias a Dios, mi madre aceptó al Señor. Por ahí anda echando ganas. Mi papá también, pero no sé. Espero que anda en los caminos del Señor. Nuestros padres, hermanos, rebeldía. Yo amo a mis dos abuelos, paterno y materno. Unos grandes hombres, los admiro mucho. De hecho, tengo la Biblia de uno de ellos con su nombre. Mi oración es que un día los mire en la presencia del Señor, que nos encontremos allá. Esa es mi oración. Pero hay rebeldía, no solamente en nosotros, en el mundo, en todos sus ancestros. Temando, le dice, el mandato de Dios no es solamente para Ezequiel, mis hermanos. El Dios le dio este mandato a Ezequiel, escuche esto, 521 años antes que naciera Jesucristo. Y ahora, hijo de hombre, hija de hombre, el mandato es para usted, para mí. El mandato de Dios es para usted, hermana, hermano. Ese es el mandato que le da el Señor. De hecho, Jesucristo nos dio ese mandato, pero hay veces no lo tomamos muy en serio. Vaya a Mateo capítulo 28. De hecho, si usted, bueno, ya no hemos dado los boletines. A propósito, puse unos boletines ahí en la mesa, antiguos, de otros servicios, en el pasado.
porque este versículo, esta parte bíblica es uno de los fundamentos de nuestra congregación. Este es el versículo que Dios ha usado en mi vida para enviarme como misionero a diferentes partes. Y este es el versículo que Dios le está dando a usted para que usted obedezca el mandato de Dios como lo obedeció Ezequiel. ¿Listos, hermanos? Mateo 28, capítulo 19, dice: por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ay, que yo no puedo ir a México, que a Guatemala, El Salvador. Hermanito, hermanita, si ahí en el vecindario, donde usted vive, hay personas de todo el mundo, de todas las ciudades, de todos los países, por todas las naciones, y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, y si se acepta y quiere que lo bautice, tengo que llamar al pastor. No, usted lo puede bautizar. Usted, el Señor le ha dado a todo hijo, a toda hija de Dios, la potestad de bautizar a alguien. Fíjense que hace unos años había una persona, una señora que tenía cáncer y estaba para morirse, y fuimos a ministrarle esa noche. Esa noche ella aceptó al Señor. Ella no se podía levantar, pobrecita, estaba bien mal. Apenas se sentó en una silla y ella aceptó al Señor, se quebrantó. El Señor la salvó antes de que se la llevara. Bueno, ahora ya está en la presencia del Señor. Y ella dijo, yo me quiero bautizar. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra congregación que los bautismos los tenemos en el mar, que en el río. No, mi hermano, mi hermana, si el Señor le guía a bautizar a alguien, usted lo puede bautizar en ese mismo momento. ¿No fue eso lo que hizo Felipe con el eunuco? ¿Qué impide que me bautice? No, no impide nada. Ahí está un río, vamos. Hermano, no tiene que haber ni un río. Yo recuerdo que esa noche la hermanita estaba bien malita. Hermano, conseguimos un recipiente de agua, lo pusimos en el pie, en el piso, y ahí puso sus pies la hermanita, un poquito calientito, estaba enfermita, y ahí, en el nombre del Señor, como pudimos, se bautizó. El bautizo no te salva, es una obediencia de lo que ya pasó en tu corazón. Amén, hermanos. Bueno, y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta el fin del mundo. Es sorprendente, hermanos, cómo Dios lleva su voluntad divina a través de seres imperfectos como usted y su servidor. Fíjense que a Dios nada le costaría salvar a todo el mundo, ¿verdad? Que se salven, pero serían como robots. No, Él le usa a usted en su infinita potestad, misericordia, voluntad divina. Usa seres imperfectos como usted y yo para que vayamos y les prediquemos a las personas para que un día estén con nosotros y con Él por una eternidad. Eso es bello, hermano. Regresemos a nuestra lectura. Vayamos a Ezequiel capítulo 2, una vez más. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Esto está tremendo. Le dice, le dice Dios, pues te envío a hijos de ¿qué? De duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Hago una pausa ahí. Fíjense que dice que a usted y a mí nos envía a personas de duro rostro. Hace un tiempo yo les decía a ustedes en un mensaje que yo conocí a un hermano que él decía que hablaba con personas con frecuencia y que tenían cara de concreto, decía. Y a mí eso, ay, qué grosero ese varón. ¿Cómo que era de concreto? Sí, caras largas, me decía él, ¿no? Pero fíjese que Dios dice que son de duro rostro. Algo duro. El concreto es duro, ¿verdad? Yo pienso que el varón de allá, me imagino. Pero las personas con las que vamos a compartirles son de duro rostro. Y así era usted y su servidor. Hombre, llegaba hombre a compartirme y así como yo me la sabía todas. Ahí tenía una Biblia lista. Ni sabía lo que decía la Biblia. ¿Dónde está esa parte? Aquí, mira, no, hombre, que rebelde. Ni sabía lo que yo argumentaba. Pero yo tenía mi Biblia. Ni sé qué se hizo esa Biblia. Pero el día que el Señor me salvó, como unos meses antes, el Señor me envió otro varón y me regaló una Biblia, como dice el hermano. Ahí está la Biblia, Roberto Resino me la regaló.
De duro rostro, dice que son las personas a que les vamos a compartir. Y dice que son de empedernido corazón. ¿Qué es eso? Descorazonados, hermano. Malvados, malvadas, crueles. Según de Timoteo le llama sin afecto natural. Sin afecto natural. Así le llama según de Timoteo. Vayamos al versículo 5, por favor. Vaya a subirle, versículo 5. ¿Listos, hermanos? Dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero oiga, pero si no escucharen, porque son casa, ¿qué, hermanos? Rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel, hermanos, tenía que compartir la palabra, la Biblia, le escucharan o no le escucharan. Mira, mi hermano, mi hermana, Dios no te va a juzgar a ti o a mí por la forma como compartimos la palabra. Dios nos va a juzgar, tampoco nos va a juzgar para cómo reaccionan las personas cuando le compartimos. Y ahorita vamos a ver cómo reaccionan. Usted sabe. Dios te va a juzgar y me va a juzgar por tu obediencia o tu desobediencia. De hecho, Dios preparó a Ezequiel y lo está preparando a usted y a su servidor para que hagamos esa obra. Meditemos en esa preparación divina. Continuemos, versículos 6 y 7. Amén, hermanos. Amén. Versículo 6. Y tú, ponga su nombre ahí, hijo, hija de hombre. ¿Qué dice? No les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son ¿qué? Casa rebelde. Wow, hermano. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dijo algo similar. Vaya a Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10. Vaya a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 16. Mire lo que dijo Jesucristo. ¿Listos, hermanos? Dice, he aquí, yo os envío, dice, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué pasa, hermanos, si una oveja, hay como 10 lobos ahí? ¿Y qué pasa si manda a la ovejita en medio de los 10 lobos? Hombre, se la devoran. Así nos envía el Señor a usted y a mí, como ovejas en medio de lobos. Y por eso dice el Señor, continúa, sed pues, dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mira el peligro, pídele al Señor dirección. ¿Continúo con cara dura o me le retiro? O dame el poder, Señor, porque yo veo que ya lo está dando convicción. ¿Verdad? O sea, sencillo como paloma. Perdóname, ¿verdad? Perdóname, estoy ofendido, ¿verdad? Perdóname. Pero es que Dios te ama. Ahí está todavía, sigue aventándole, ¿verdad? Ese varón que me compartió a mí nunca me compartió un versículo bíblico. Jamás. Todo lo que me dijo es, Dios te ama, José. Y luego el Señor me pone su testimonio. Ay, hermano. Continuemos con nuestra lectura. Vamos al versículo, regresemos a Ezequiel capítulo, vamos volando, Ezequiel capítulo 2, versículos 7 y 8. 7 y 8. ¿Listos, hermanos? Regresemos ahí, Ezequiel capítulo 2, versículo 7 y el versículo 8. Amén. Dice, el 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen, ¿o qué dice? O dejen de escuchar, porque son ¿qué? Muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, hija de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Y qué más le dice? No seas rebelde también tú como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahorita vamos a ver qué es lo que le dio a comer. Pero miren, hermano, miren. Vivimos en medio de un mundo desagradecido. Un pueblo que piensa que todo se merece. Un
pueblo, vivimos en medio de gente obstinada, gente abusiva, gente grosera, un pueblo hiriente como la zarza. ¿Qué dice acá? Un pueblo ponzoñoso como los escorpiones. Ay, no digo, ay, casi está ese mundo allá afuera. No, así estábamos nosotros también. Y por la pura misericordia de Dios es que este día estamos acá. Honestamente, yo no me merezco estar en este púlpito. Para nada. Es por la pura misericordia del Señor. Pero así éramos, hermanos, pueblos hirientes como la zarza, pueblos ponzoñosos como los escorpiones. Pero Dios le dice en el versículo 8 a Ezequiel, y se lo dice a usted también: sé obediente, le dice. No seas rebelde como ellos. Versículo 9 y 10. Vaya a su Biblia, por favor. Ya me lo terminamos. Versículo 9 y 10. Versículo 9. Y luego dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Otras versiones dicen: había escrita en ese libro lamentos de dolor. Otras versiones dicen: había escrito en ese libro lamentos, gemidos y amenazas. ¿Cuál era ese rollo, hermano? ¿Cuál era ese libro? Lo que tiene usted en su mano. Hebreos 4:12, mi hermano lo compartió. Dice que la Biblia, hermanos, es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y oiga más, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso hace la Biblia. Mi hermanito también, casi ellos predicaron el mensaje de los anuncios y en la lectura. Es el Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia es preciosa, es dulce a nuestro paladar. Pero si tú estás en pecado, no estás caminando bien con Dios, si tus pies se andan chuecos para aquí y para allá, va a ser amarga en tu vientre. Te va a caer gordo lo que yo te digo. No lo que yo te dice, lo que Dios te está diciendo a través de este servidor inservible. No te va a agradar. Pero si tú estás caminando con el Señor y en tu mente, en tu corazón vas a decir: gracias, Padre eterno, gracias. Regresemos a Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer, ya antes de terminar, vamos a leer el versículo 3. Vamos a regresar al versículo 3. ¿Listos? El versículo 3. Versículo 3, quiero estar seguro que ese es el versículo, vamos a ver. No, el 4, disculpe. ¿Listos? Versículo 4. Dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, ¿cómo le vamos a decir, hermanos? Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cómo ha dicho Jehová el Señor? Que Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere rehacer tu vida, te quiere dar una nueva vida. Dios te quiere dar un nuevo hogar. Dios te quiere dar una vida plena. Mira, y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero aquí está el mensaje. Vaya al capítulo 3, más adelantito. Con esto vamos a sellar el mensaje. Vamos a leer el versículo 18 y 19. ¿Amén, hermanos? Capítulo 3, capítulo más adelante. El versículo 18. Oiga nomás, póngale mucha atención. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Si el impío muriera, dice, por su maldad, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, dice, ¿qué dice? Demandaré de tu mano. Miren, hermanos, es bien probable que Dios te haya puesto con personas, que Dios te las llevó. Donde usted ande, mi hermano, hermana, donde usted camine, cada persona que usted se encuentre, esa es una oportunidad que Dios le ha traído a esa persona para que usted le ministre.
Fíjense que ya les he contado la historia, un familiar, no voy a decir el nombre, pero este familiar, tomador, vino este varón de Dios y me dijo, bueno, falleció, ¿no? Este varón, pero este varón de Dios me dijo, mira, dice, era tanta la carga que yo sentía por compartirle la palabra a este varón, que yo tuve que viajar desde mi pueblo, atravesar varios estados, diferentes autobuses, 3, 4 autobuses para llegar donde este varón a compartirle la palabra, porque Dios me lo había puesto en el corazón, y fue obediente y fue. Y cuando llegó el varón le dije, yo no te quiero ver a ti, no quiero nada que veas de Dios, vete de mi propiedad, si no te mando, te echo los perros, te mando la policía, y mira, pasé, y dice que él hasta se arrodilló, acepta al Señor como tu Salvador. Él te quiere. No, que, bueno, unos días después el varón, buscando aguardiente, murió en un accidente. Ese varón, ese hijo de Dios, él cumplió con su responsabilidad. Porque dice, pero su sangre demandaré de tu mano, si no le compartiste. El 19, con esto terminamos. Pero si tú amonestaras al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Miren, hermanos, Dios les quiere usar a ustedes. Dios te quiere usar. Vivimos en momentos difíciles. Se acercan momentos muy difíciles, hermanos. Se avecina un gran avivamiento. La gente necesita escuchar una esperanza. Usted tiene esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Cristo es esa esperanza. Sea parte de este momento histórico y lo que viene, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios y compartiendo la palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar este servicio. Le pido que por favor se ponga de pie, como reverencia a la palabra y como de costumbre. Vamos a ser despedidos. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este precioso día de vida que nos has dado. Venimos ante ti, Señor, altamente agradecidos, Padre, por haber enviado a esa persona, a ese hijo, a esa hija tuya, a compartirnos tu palabra. Y ahora podemos decirte gracias a ti y gracias a ese guerrero, a esa guerrera que fue obediente y nos compartió. Y ahora podemos saborear, ser parte de tu pueblo. No por nuestros méritos, sino por el único mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario, por nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes y a cumplir tu mandamiento de compartir la palabra a otras almas que están perdidas, como nosotros estuvimos también. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tú que estás acá o estás escuchando este mensaje, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, o si te has alejado de Cristo, repite esta oración después de mí. Repítela en lo más profundo de tu corazón. No lo tienes que decir en voz alta, pero díselo a Jesucristo. Dile, Señor Jesucristo, perdóname, Señor, por mis pecados, por mi maldad. Límpiame, Señor, purifícame con tu sangre preciosa. Yo te entrego mi vida en su totalidad. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias por poner mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. Grandioso, poderoso, excelso eres tú, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, denle un aplauso al Señor, hermano. Están despedidos, que el Señor los bendiga, los guarde.